Buenos días, soy Diego Espinosa Lucero de la materia de taller de simulación de sistemas para los tutoriales de la actividad número 3. Bueno, en este caso vamos a iniciar con el ejercicio número 1, el cual consiste en que una empresa de una fábrica, producto de Estados Unidos, fabrica un producto en Estados Unidos y lo vende a Inglaterra, en Inglaterra con el coste unitario de fabricación de $50. Tipo de cambio actual de dólares por libra es de 1.221 en relación al dólar y la libra. La función de demanda que indica cuántas unidades se puede vender en la empresa en Inglaterra en función del precio en libras, el cual es el tipo exponencial con una constante de 27.556.759 y un exponente de menos 2.4. Este inciso A nos indica que desarrollamos un modelo de ganancias de la empresa en dólares en función del precio que cobra en libras. Luego utilizar esta tabla de datos para calcular el precio que maximice las ganancias redondeando la libra más cercana. El inciso B es donde nos indica si el tipo de cambio varía con respecto a su valor actual, aumenta o disminuye el precio que maximiza las ganancias. Y ahí nos pregunta si aumenta o disminuye la ganancia. En este caso, para el ejercicio 1 tenemos el siguiente Excel, donde podemos ver todos nuestros datos que se nos pidió de el precio en el mercado del Reino Unido, con el coste unitario de $50 y el tipo de cambio 1.22 con relación al dólar, un coste unitario de 40.984 libras. Los parámetros en función de la demanda en el mercado del Reino Unido serían de una constante de 27.556.759 y la elasticidad de, de menos 2.4, el cual sería nuestro exponente. Nuestro modelo de precios tendríamos de que encontramos el precio correcto del libra para maximizar las ganancias en dólares, donde el precio vendría siendo de $43. En 43 libras esterlinas, la demanda en el Reino Unido es de 33.310.58, el beneficio en dólares de 8.144.02. Como se puede observar, con un poco de experimentación, a medida que el tipo de cambio sube, el dólar se debilita, el mejor precio en libras disminuye y la ganancia máxima aumenta. Entre los valores encontrados en la tabla de datos tenemos que el máximo beneficio es de 33.391.18, mejor precio de 70, donde aquí tenemos nuestra tabla de datos de beneficio versus el precio, donde se ha utilizado el formato condicional para colorear la ganancia máxima luego de una fórmula de celda B19, donde se calcula el precio correspondiente. Aquí se puede ver cuál es el precio en libras esterlinas y cuál fue su ganancia con respecto al dólar, donde se asignan automáticamente los beneficios, diciendo aquí el número 70, cuál fue la ganancia más alta que hubo. Con eso vamos a pasar al ejercicio en Java. Aquí tenemos nuestras tres clases que serían el main, el modelo de la ganancia y la ventana principal. El main simplemente es como estamos acostumbrados a simplemente ser el donde se ejecuta todo. Y aquí tenemos nuestro modelo de la ganancia, donde aquí tenemos nuestro constructor de los valores de la práctica con el que está dentro del Excel que se nos brindó, un constructor de valores manuales, ya que tenemos que ingresar nosotros los valores automáticamente, nuestros valores personales para hacer las diferencias. Y aquí tenemos la fórmula exacta en Excel, que es el precio en libras por el B4 menos el B3 multiplicado por el B14, que vendrían siendo el costo unitario del tipo de cambio y finalmente la demanda de libras en el Reino Unido. Con esto podemos hacer todos los cálculos y podríamos pasar a un exacto que sería de 45 a 100, ya que así es como se nos indica en el Excel.
Y ahí podemos hacer, y también podemos hacer aquí el análisis de la sensibilidad, el cual correspondería al inciso número B de la práctica, el cual sería las preguntas sobre si aumenta o disminuye el precio que maximiza las ganancias o aumenta o disminuye las ganancias máximas. Aquí tenemos las fórmulas y aquí tenemos el método para generar los valores aleatorios del ejercicio, ya que aquí se nos pide que los datos ingresados sean números aleatorios en Java, deben ser ingresados de tres formas diferentes. Uno que son los números pseudo aleatorios, que son los proporcionados en la práctica por el Excel que se nos ha brindado, números aleatorios que nosotros ingresamos manualmente y números pseudo aleatorios generados por el programa. Aquí está la tercera forma, que sería la de entrada de números aleatorios totalmente dependientes, y las anteriores fueron del ingreso manual y de los que fueron por la práctica. Aquí tenemos los rangos que se hacen para el aleatorio, donde se hace un pequeño uso del 20% alrededor de los costos del inicial del modelo que se nos dio en el Excel para mantener la coherencia y que estos no se disparen de forma exagerada y den números cualquiera que pueden dar resultado, cualquier tipo de resultado que no tiene nada que ver con lo que estamos investigando. Aquí tenemos la clase de resultados de optimización, donde nos mostrarán la información de todo lo que vamos a obtener alrededor de la simulación. Tenemos la clase para resultados de la sensibilidad, donde aquí es donde está el inciso número B, el cual sería para ver si puede aumentar o disminuir la demanda. Y aquí tenemos cómo se obtienen los métodos. Y tenemos aquí la ventana principal, donde vamos a poder hacer toda la interfaz gráfica que necesitamos para el ejercicio. Referencias a las tablas, ya que se nos exige que sean diferentes pestañas, no sé si se llaman tablas aquí, para cada pestaña, para que ya sean del resultado de ingreso de la práctica, del manual o de números aleatorios. Aquí tenemos nuestros layers para nuestros números aleatorios, del tipo de canal aleatorio, etcétera, donde colocamos nuestra interfaz, nuestros valores, etcétera. Aquí tenemos nuestro panel de información donde va a estar toda la información colocada, nuestros botones para calcular los valores, etcétera, los resultados, donde vamos a armar todo el panel para entrada. Esto sería prácticamente lo mismo, solo que para el panel para el ingreso de valores manuales. Y finalmente estaría aquí para el panel de valores aleatorios, donde todo va a ser diferente. Aquí se va a generar toda la interfaz para el ingreso de números aleatorios. Se actualizarán los valores en las tablas. Los actualizadores, los métodos para crear paneles de los resultados del manual, de la práctica, de los números aleatorios, ya que inicialmente van a mostrarse como si estuvieran vacíos y de ahí se van a empezar a generar. Que agregamos un botón para que nos muestre el inciso B de cada una de las entradas de ingresados por la práctica, ingresados manualmente y por aleatoriamente. Y aquí mostramos un diálogo de la sensibilidad, donde vamos a poder ver más adelante. Actualizamos los modelos de los campos para que no se repitan los modelos, y ahí estaríamos mostrando toda la tabla completa. Mostramos los resultados completos del manual, de los aleatorios, y arriba están los de la práctica. Y finalmente aquí tenemos los de realizar el análisis, que es el inciso número B. Las conclusiones, y aquí tenemos nuestra interfaz. Vamos a pasar con la ejecución. Aquí, como podemos ver, está totalmente vacío, no hay una tabla, no hay nada por mostrar, pero aquí están los valores que se nos ha dado por el Excel, que nos dice una instrucción para calcular los valores. Aquí para ir a los manuales, que por defecto estarían mostrando los que se usan para práctica, y aquí los aleatorios donde están vacíos y se van a generar apenas presionamos el botón. Usamos los valores de la práctica y se generan todos los números. Aquí podemos ver que empieza desde el 45 hasta el 100 como se nos ha ordenado, y en el número 70 del precio se nos
se ve que coinciden los valores de 36.391 con el del Excel, 36.391.18. Estos datos coinciden sin ningún problema con esto y todos los demás. Aquí podemos ver en el análisis de la sensibilidad del inciso número B, donde donde personalmente puse la variación de -5, -10, -15 y 20 y también de 5, 10, 15 y 20. El tipo de cambio como afectar, el precio óptimo, la ganancia máxima, que es donde va a ir cambiando todo, y la tendencia va a decir si disminuye, es estable o va a aumentar. La conclusión va a decir que el tipo de libra es más fuerte, va a haber una ganancia máxima, el tipo de cambio, si el tipo de cambio baja, la libra es más débil, la ganancia máxima va a bajar, y el precio óptimo no se mantiene relativamente estable. Aquí podemos ver el precio óptimo que es de los 70, las 70 libras, justo como se nos ha resaltado aquí. Este precio que es la mayor ganancia que hemos conseguido. Y la demanda de 1028 unidades. Vamos a probar los valores manuales. Vamos a colocar un número diferente. Por ejemplo, 37 millones. Costo unitario de 60. Tipo de cambio será 3, por ejemplo. El cuento de la demanda vamos a dejarlo. Aquí podemos ver que se ha generado todos estos valores con ingreso manual, donde en el 45 nos ha dado nuestra mayor ganancia, nuestra ganancia máxima, nuestra ganancia óptima y la demanda justo como se nos ha ordenado. Aquí vemos el análisis de la tendencia, donde son los resultados bastante similares al anterior, aunque no cambian mucho. Los números aleatorios. Ahí nos generan estos números. En este caso, bueno, el costo unitario fue de 58.83. El tipo de cambio de la libra y el dólar es de 1.436. El costo de demanda de 29 millones y el exponente va a ser de menos 2.1. Aquí tenemos que nuestro precio óptimo fue de 78 libras, la ganancia máxima de 162.000 y la demanda de 3.054. Aquí tenemos la sensibilidad, que es el índice número 2 para ver cómo se ha ido distribuyendo la variación del tipo de cambio, donde no fueron muy diferentes a los demás. Con eso concluiríamos el ejercicio número 1.